Buenos días. Hoy vamos a escuchar a Dios a través de la lectura de este salmo, puesto que es palabra de Dios, y al mismo tiempo vamos a hablarle, puesto que este salmo es una oración, una canción expresando los sentimientos, los pensamientos del salmista que lo haya escrito hacia Dios. Así que mientras leemos el Salmo 65, nosotros también podemos pensar cómo nos expresaríamos nosotros a Dios y qué cosas creemos que Dios nos está diciendo en él. Leemos así Salmo 65. Dios mío, que vives en el monte Sión, tú mereces nuestras alabanzas, mereces que te cumplamos las promesas que te hacemos. Tú escuchas nuestras oraciones. Estamos cansados de pecar, por eso acudimos a ti. Nuestros pecados nos dominan, pero tú nos los has perdonado. Qué bendición reciben los que viven cerca de ti, los que viven en tu mismo templo. Quedamos satisfechos con el alimento que de ti recibimos. Nuestro Dios y Salvador, tú nos respondes, dándonos la victoria. Gente de pueblos lejanos ponen en ti su confianza, así hacen los que viven más allá del mar. Tú, con poder y con fuerza, formaste las montañas, calmaste el rugido de los mares, calmaste el estruendo de sus olas, calmaste el alboroto de los pueblos. Los que viven en países lejanos tiemblan de miedo al ver tus grandes maravillas. Del oriente al occidente haces que la gente grite de alegría. Tú tienes cuidado de la tierra, la empapas con abundante lluvia y riegas con los sembrados para que den muchos frutos. Con la lluvia aflojas la tierra y la preparas para la siembra. Llenas de agua los grandes arroyos y haces brotar nuevas ramas. Así dejas listo el campo para que todos tengamos trigo. Llega el año a su fin y está lleno de bendiciones. Por donde quiera que pasas dejas gran abundancia. En el desierto el pasto es fresco, las colinas se revisten de alegría, las praderas se llenan de ovejas y los valles se cubren de trigales. Todo el mundo canta y lanza gritos de alegría. Empieza este salmo hablando de Dios como un Dios que vive en Sión. Sión es una referencia al monte donde está el templo de Jerusalén, una referencia a Jerusalén en sí mismo, como la ciudad en la que con la que Dios se relaciona principalmente. Pero en este salmo expresa como que Dios vive en ese mismo lugar. Y yo me pregunto, ¿dónde vive Dios? Primera Timoteo capítulo 6 dice lo siguiente. Hablando acerca de Jesús, dice que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Bueno, una pequeña rectificación. He dicho que es el Señor Jesús, parafraseando la parte anterior, y es una referencia al Padre. Que es quien enviará a Jesús y habla estas características acerca de Dios Padre. Dice de Dios que vive, habita en la luz inaccesible. Si es inaccesible es que nadie puede acceder a ella, nadie puede entrar y conocer la presencia de Dios y por tanto tampoco el lugar donde vive. Hay otro texto en Isaías capítulo 66 que dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquí añade otro elemento. Es cierto que Dios vive en el cielo, en una luz inaccesible, pero si os fijáis utiliza la figura de la tierra como estrado de sus pies, un Dios invisible, no tiene pies físicamente, es una manera de decir que está en contacto con la tierra.
En este caso está preguntándose si el buen deseo que tiene su pueblo de edificar una casa para que Dios venga a vivir con él, con nosotros, entre nosotros, si los humanos seríamos capaces de hacer una casa que contenga a Dios, es imposible. Dios puede estar en una casa, pero Él es trascendente, es infinitamente superior. No hay nada que podamos edificar, construir, en lo cual Dios pueda estar contenido. Sin embargo, termina este mismo texto diciendo, aunque vive en el cielo, en esa luz inaccesible, aunque no hay nada que podamos hacer suficiente para que Él viva completamente en ese lugar, Él mira, presta atención, se acerca a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla, respeta y obedece la palabra de Dios. Otro texto en el mismo Isaías dice, así dice el alto y sublime que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Bueno, vemos como aquí añade un elemento, aunque es cierto que Él vive una luz inaccesible, Él se hace accesible acercándose a aquel que es quebrantado y humilde de espíritu, y lo hace para ayudarnos, vivificarnos, para aquellos que realmente reconocemos en nuestra necesidad de esa ayuda sobrenatural de Dios. Y tanto se acercó a nosotros y tanto se compadeció de nosotros, que nos dice Juan capítulo 1, que vino, se hizo un humano en la persona de Jesús y habitó, vivió entre nosotros. Jesús mismo en Juan capítulo 14, cuando vuelve a esa luz inaccesible a la casa del Padre, dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, esto es una sencilla reflexión de que Dios está en un espacio infinitamente mayor de todo lo que podamos imaginar, pero también en su compasión se ha hecho humano y se ha acercado a nosotros y sigue cerca de aquellos que tenemos una disposición a conocerle, a confiar en él y ser humildes. Y al mismo tiempo que un día nos llevará a cada uno de los que confiamos en él, de los que creemos en él, de los que le amamos de corazón, un día nos llevará a la casa del Padre con él para estar para siempre donde él vive. Que el Señor nos bendiga. Buen día.